Muy bien. Muy buenos días, hermanos. Una alegría poder compartir esta mañana. Como siempre digo, el privilegio de poder predicar la palabra es realmente un privilegio. Y con esta hermosa serie, que recuerda que estamos viendo los 7 Yo Soy del libro de Juan, las afirmaciones de Jesús sobre su identidad, ¿no? Y hoy vamos a ver, nos tocaría, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Es el pasaje central de esta mañana. Yo les invito a que vayamos buscando en sus Biblias. Del 11 al 16 vamos a estar viendo esta mañana. Les mando un saludo a los hermanos que nos están viendo en el Zoom, que nos están viendo por medio de las redes, a la iglesia de Costa Rica, como siempre. Y es una alegría que cada día, cada domingo, podamos estar unidos, ¿no?, por medio de la palabra. Y hermanos, recordemos que este es el día para concentrarnos en el Señor. Sabemos que los problemas vendrán en un ratito quizás, o el lunes la rutina del trabajo, lo que fuera. Este es el momento de concentrarnos en la palabra de Dios. Y hermanos, siempre les digo que cuando a veces yo normalmente subo al púlpito temblando, ¿no? Pero yo les digo a veces que cuando subo así es porque va a haber turbulencias esta mañana. Hoy no será un mensaje fácil, sobre todo para los pastores, ¿sí? Hoy no va a ser un mensaje fácil para nosotros porque vamos a hablar del pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Y uno queda tan pequeño al hablar de estas cosas. Así que con temor y temblor vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana. Juan capítulo 10, versículo 11 al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Seguimos leyendo un poquito más. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Queridos hermanos, la verdad que en los capítulos anteriores hemos visto estos relatos que demuestran que estas aseveraciones de Jesús nos hablan de su identidad, nos hablan de lo que Él significa, ¿no? Yo soy el pan, yo soy la luz, ¿no? Yo soy la puerta. Y claramente el capítulo 9, al final, fíjate que estas aseveraciones, estas declaraciones a los religiosos les caía fatal, les caía malísimamente, lo querían matar, lo querían apedrear, ¿no? En este capítulo, si vos lees al final, le dicen que está como loco, ¿no? Que está poseído por un demonio, que es del diablo lo que él está diciendo, ¿no? Pero el capítulo 9, el último versículo, dice al final, ¿no? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La conclusión es que Jesús les dice, ustedes pueden decir lo que sea, pero lo único que están demostrando al no creer en mis aseveraciones es que permanecen en sus pecados. Ellos deberían haber entendido que era el Mesías. Sin embargo, veían, pero en realidad estaban ciegos. No querían creer. Había un corazón rebelde allí. Y esto vemos que eran líderes ciegos guiando a ciegos. Todo este panorama nos muestra que las enseñanzas de ellos eran personas que ellos deberían haber sido los pastores de Israel, los que cuidaban al pueblo, estas personas. Sin embargo, no les importaban estas personas. Realmente, de esta acusación de que vemos en el capítulo 10 en adelante, es que Jesús le dice, ustedes deberían haber sido los pastores y no les son. Por eso él dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y, querido hermano, te diste cuenta que aquí habla de los pastores y de los asalariados, ¿no? De los que no son el pastor del rebaño. Aquellos que son los ladrones o los salteadores, como decían un poquito antes los versículos. ¿Y quiénes son estas personas? Querido hermano, hoy vemos estos falsos maestros que realmente son mercenarios de la fe,
que son haciendo mercadería de las personas, que no les importan las personas. Totalmente contrario a Jesucristo, que es el buen pastor. Y nos vamos a ver esta mañana realmente confrontados con aquellas personas que dicen amar a Dios, dicen amar a los hermanos y sobre todo dicen que son llamados al ministerio. Yo quiero servir a Dios, yo quiero ser pastor, yo quiero ser diácono, yo quiero ocuparme de las ovejas, de cuidarlas, de protegerlas. Vamos a ver qué significa esto que está diciendo Jesús cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Querido hermano, lo primero que dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate que lo contrario dice, el asalariado, cuando ve el peligro, huye. Lo primero que hace el asalariado, el que no entiende el ministerio, la persona que no entiende lo que es el amor a las personas, lo primero que hace ante el peligro es huir. No pone su vida. Es la diferencia tremenda que fluye de este pasaje. Las personas comprometidas con la iglesia, las personas que aman a las personas de la iglesia, son las personas que dan su vida por la iglesia. El pastor da su vida por las iglesias, por la oveja, perdón. El asalariado, y en otra versión dice contratado, el que tiene un sueldo, por lo general no ama a las ovejas, porque no son suyas. Porque no son suyas. Fíjate que esta declaración que hoy vemos, ellos deberían haberlo entendido. ¿Recuerdan cuando hablamos de la puerta? Ellos, esta función de lo que era el redil, en la montaña, la puerta de las ovejas, ellos estaban familiarizadísimos con estas ideas. Pero el versículo 6 dice algo tremendo. Esta alegoría les dijo Jesús, hablando del redil, dice, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. ¡Wow! ¿Por qué la palabra de Dios a veces es tan clara en tu vida y en la mía? Y como vivimos, parece que no la entendemos. Poniendo un poquito en práctica hasta aquí nomás, ¿cuántas veces Jesús te dice claramente lo que no debes hacer y sin embargo parece que no lo entendiéramos? ¿Saben cuáles son las preguntas más populares a los pastores? Pastor, ¿puedo ir al boliche, a la discoteca? Pastor, ¿puedo vestirme de tal manera? Pastor, ¿hasta qué lugar es la falda? ¿Hasta qué lugar es el escote? Pastor, ¿puedo escuchar música tal? ¿Puedo hacer...? Querido hermano, la Biblia es clara. Sed santos, porque yo soy santo. Mi voluntad es vuestra santificación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjate hasta qué punto no entendemos estos conceptos, que hoy las iglesias son una discoteca. Hoy las discotecas se han trasladado a las iglesias. ¿Por qué? Porque claro, mirá el pensamiento de un pastor que escuché esta semana. Él decía, a ver hermanos en alabanza, quiero ver a todos corriendo, a todos saltando. Porque cuando ustedes estaban en el mundo, dice, ustedes hacían eso, y ahora vienen acá a la iglesia y están... ¿Ven lógico? ¿Ven la interpretación del pasaje? ¿Ven la interpretación de las Escrituras? Justamente, si antes andabas corriendo, saltando, gritando como un desenfrenado, justamente en la casa de Dios, haz todo decentemente y en orden. No repitas lo que hacías en el mundo dentro de la iglesia. Pero hoy parece que somos bastante más guay, más empáticos con la gente, si repetimos lo que el mundo hace dentro de la iglesia. Lo único que estamos haciendo es que allá te entretenían y acá hacemos lo mismo. Querido hermano, esto eran lecciones y frases de parte de Jesús que lo tenían que tener clarísimo. Pero sin embargo, no entendían. Había un corazón rebelde. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando lo mismo durante años? Congrégate, lee la Biblia, ora, vístete con pudor, que tu boca no sea una cloaca. Solamente di palabras que sean de edificación a quienes te escuchan. Las malas palabras. Querido hermano, ¿cuántas cosas son tan claras?
No te hace falta estudiar griego, ni hebreo para estas cosas. Pero sin embargo hay muchas personas como los fariseos. No entienden estas palabras. Ahora, te dije que este mensaje va a ser fuerte porque ¿quiénes no entienden estas palabras? Usted recuerda que cuando hablamos de la puerta, el pastor dice que las llamaba y sus ovejas, ¿qué hacían? ¿Y qué más? Y le seguían, porque eran suyas. ¿Recuerdan que les explicaba que les redil en la montaña? Los pastores eran muchos y ganado de muchas personas se reunían en esos rediles. Se ponían en la puerta los pastores, cuidando, protegiendo, y al otro día sacaban durante el día a que comieran pastos. ¿Y qué hacía el pastor? Las llamaba con un sonido. Y las propias, las suyas, le seguían. No decía, bueno, era mía esa. No, esa es mía, me está robando esto. No había hacía falta. Las ovejas escuchaban la voz de su pastor, porque eran suyas, le conocían y le seguían. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Vos decís, Ariel, pero todos los domingos vas a explicar o vas a hacernos pensar en nuestra salvación. Es que, hermano, yo tiemblo siempre, porque no sé por qué, pero tiemblo cada domingo que me toca predicar y me retumban las palabras, apartado de mí, nunca os conocí, pero sí estábamos en la iglesia, Señor. No quiero que a nadie le pase esto. Y la forma es advertirte. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no le entiendes todavía la palabra? Quizás que no eres oveja. Quizás solo escuchas, pero no sigues, porque las ovejas le siguen. Vamos a ver en esta declaración de Mateo, ¿no? De nunca os conocí, un poquito más de lo que vamos a entender, pero al final, cuando entendamos todo lo que nos va a decir este pasaje, vas a entender un poquito más qué significa nunca os conocí. Querido hermano, saben que la palabra bueno, hay palabras para la palabra bueno en griego. Una de las más comunes es usada, que es ágatos, y esa palabra significa literalmente una persona bondadosa, buena, de acciones buenas. Pero hay otra palabra que es la usada aquí, que es kalos. Y kalos significa literalmente alguien excelente, alguien por encima de todos, alguien totalmente majestuoso, a otro nivel en cuanto a la virtud, en cuanto a la moral, en todo es excelente. Jesús está diciendo literalmente, yo soy el excelente pastor, el que está por encima de todos los pastores. En virtud, en moral, en todo. Cuando Jesús volvió a decirte, le decía, yo soy el buen pastor, ellos entendían. ¿Recuerdan que ellos venían de una genealogía de pastores? ¿A quién tenían como un gran pastor? Al pastor más famoso para el pueblo de Israel. ¿Quién fue? David, ¿no? Pero Jesús dijo, Moisés, Abraham, que eran sus hombres impresionantes. Dice, yo soy mayor que todos ellos. ¿Y más que David? Sí, más que David. Eso le estaba diciendo Jesús a los fariseos. Yo soy el mayor de todos. El mayor pastor, el más excelente. Querido hermano, estas declaraciones de Jesús no son cosa ligera. Ni para ellos ni para nosotros. Recordemos que estos mensajes, si vos te has dado cuenta, que revelan la identidad de Jesús, nos va a revelar literalmente el plan de salvación. Literalmente aquí habla de redención, literalmente aquí habla de salvación, querido hermano. Cuando Él decía, yo soy el pan de vida, el que no come, yo soy la luz, si no te alumbra, yo soy la puerta, si no entras por ahí, querido hermano, está literalmente hablando de este plan de salvación. Y, querido hermano, ¿ustedes recuerdan el Salmo 23? Quiero leerlo un momento, por favor, acompáñenme allí. Miren lo que va a decir con esta declaración Jesús, Jehová mi pastor, ¿no? Sabemos que Él lo dice allí,
El Salmo 23. Ustedes vayan leyendo. Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O en el original, como dice, nada me falta. Esto en un presente continuo. Nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Querido hermano, este salmo de David, si yo te digo, ¿qué recuerdas de David? ¿Qué recuerdas de David? Su hazaña más importante, ¿no? Que lo conocemos desde que éramos niños. Goliat. ¿Recuerdan las palabras así a grosso modo? Llega este jovencito, escucha gritos. Un hombre de 3 metros desafiando al pueblo. Y él dice, pero a ver, ¿no hay nadie que se enfrente a este? Contando un poco la historia como si fuéramos niños. ¿No hay nadie que se enfrente a este? Yo me voy a enfrentar. Pero, ¿qué te vas a enfrentar tú? Es un muchachito. No, le dice, escúchame, Dios me ha librado de los leones y de los osos. ¿Qué va a hacer con este? También me va a librar. Porque se está metiendo con el Dios de los ejércitos. Querido hermano, esta declaración del Salmo 23 y esta declaración de Juan 10, yo soy el buen pastor. Tiene que cambiar nuestra vida si entendemos lo que significa este pasaje. Querido hermano, no hay ninguna situación en tu vida y en la mía en las cuales no podamos estar persuadidos y seguros de que Jehová está con nosotros. Su vara y su callado infundirán aliento. ¿Saben para qué usaba la vara el pastor? Cuando una oveja estaba a punto de caerse, el callado, la vara, tenía un gancho, una curva. De allí usaba para tomarla del cuello a la oveja, poder engancharla y traerla al lugar seguro. Ese es tu Dios y el mío. Ese es el pastor que vos y yo tenemos. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte. Qué mensaje tan absurdo el que predican los falsos maestros hoy en día. Ven a Cristo, tu herencia es la prosperidad, no tendrás enfermedad. La prosperidad es solo para los ungidos. ¿Y cuántas mentiras? Ahí dice, cuando ande en sombra de valle de muerte. Queridos hermanos, este mundo es un lugar de sombra de muerte. ¿Pero a qué se refiere literalmente? A un lugar que es la muerte, en la cual todos pasaremos por la muerte. Tú y yo vamos a morir. ¿Tienes miedo a la muerte cuando tienes a un Dios como el que tenemos? Todos vamos a pasar por la muerte. Cuando eso ocurra, que es lo más trágico que nos puede pasar humanamente hablando, el río cruzaremos. Él nos traerá con su callado. Él no permitirá que suframos daño alguno. Esas son las palabras que a los fariseos les rechinaban los dientes. ¿Cómo que eres mayor que David? ¿Cómo que solamente Jehová es el pastor? Jesús está diciendo, yo soy el mayor pastor, o sea, Dios mismo. Por eso le decían, tú eres el diablo. Querido hermano, estas declaraciones son tan pertinentes para nuestro mundo, porque la cuestión aquí de este mundo, hermano, se va a poner peor. No vamos a vivir en un mundo mejor. No creamos la mentira de las filosofías humanistas, Greenpeace y todas las ONG que van a ayudar a este mundo. No, esto va a peor. Los tiempos serán salvajes. No habrá el amor natural.
lo bueno le llamarán malo, a lo malo bueno. O sea, esto cada vez va peor. Y solamente aquellos que son sus ovejas y tienen al buen pastor, al mayor de todos, el que está por encima de todos, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Mis ovejas oyen mi voz. Una gracia irresistible. Una gracia que guía irresistiblemente. Queridos hermanos, seremos justificados. Porque Jesús, ¿recuerdan cuando hablamos de la puerta? Él cumple sus promesas. Él nos dio el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. Si la salvación se perdiera, el que comete fraude es Dios. Porque significa que no paga el resto, que era la garantía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, es clara la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, querido hermano. Mira lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira, de este pasaje, no han interpretado, hacen dicho que se refiere a que quizás haya extraterrestre y que también habrá salvación para los extraterrestres. Y como tenemos a una falsa profeta, creo que se llama Méndez, andaba predicándole el plan de salvación a los monos, a los animales. Lo que se te puede ocurrir ahí en este mundo de gente que no le interesa, llamándose pastores o pastoras, no les interesan las ovejas. Solo el dinero. Solo son asalariados. Solo son contratados. Querido hermano, yo no sé cómo la gente no se da cuenta. A veces posteo o digo algunas cosas que a mí ya como que no aguanto ver tantas cosas y no decir y quedarme callado. Y les digo varias cosas, ¿no? Y yo a veces les muestro los videos y les digo, mira, si te vas al video tal, te das cuenta que esas 10 personas están en todas esas iglesias, yendo de un lado a otro, porque son una mafia, unos mercenarios, haciéndose profecías el uno al otro. Yo te profetizo que tendrás una iglesia de miles. Claro, una vez que yo hago que diciendo, si estoy al lado del ungido, voy a estar prosperado. Entonces todos vamos para allá. Cuando ese se llena, empieza a dar dinero, ese va a la profetiza a la otra. Ahora, si vamos los dos, hay más bendición porque hay doble ungimiento. Entonces se van. Y si vos ves, la iglesia está llena de los mismos. Son los mismos que se profetizan una y otra vez engañando a la gente para que crean que en ellos está el poder de Dios. Querido hermano, detrás de estas ovejas no son las que Dios iba a traer, las que Jesucristo nos va a traer. Este pasaje literalmente está dándole a entender lo que en el Antiguo Testamento le llamó el Nuevo Pacto, donde ya el pueblo judío no era solamente el pueblo escogido de Dios, sino que había otro pueblo que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, como dice la palabra de Dios, hizo un solo pueblo. Esta es una profecía literalmente cumpliéndose en el llamado a la salvación de los gentiles, de los samaritanos. Jesús le está diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, son de otro lado. Pero fíjate algo, qué detalle. No solamente mis ovejas son del pueblo judío, serán de los gentiles, de los samaritanos, como lo profetizó ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, un solo pastor. Un solo pastor. Yo no entiendo cómo, leyendo estos pasajes, hay gente que está yendo a esas iglesias y consideran que los pastores tienen nueva revelación, nueva palabra. Hay un solo pastor y una sola palabra que dio el pastor. Es esta, las Escrituras. No hay más revelación. Porque de todos los pueblos, lengua, tribu y nación, habría que tomar las ovejas del Señor Jesucristo. Pero un solo pastor. Hay una sola cabeza en la iglesia, queridos hermanos. Así que, querido, el versículo 16 significa literalmente, en el contexto, que estas ovejas que escuchan su voz y le siguen, no estaba limitado al pueblo de Israel, sino que también se extendería a los gentiles, a los samaritanos y de toda lengua, tribu o nación. Amén. Mucha gente interpretó muy mal este pasaje. Queridos hermanos, el 17 y el versículo 18 dice algo
también precioso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Querido hermano, él estaba literalmente diciendo que ese es el buen pastor que entrega su vida voluntariamente. Él está decidido a cumplir el propósito por lo cual viene a esta tierra, que es entregar la vida en rescate por muchos. Esas ovejas. Querido hermano, acá quiero hablar de tres puntos. Tres puntos que vemos de este pasaje, del 11 al 18, que creo que son pertinentes. El buen pastor, el excelente pastor, que es Jesucristo, nos declara algunos aspectos de la entrega que debe tener un pastor. Por eso dije que este va a ser un mensaje duro, igual para nosotros, los que estamos en el liderazgo de la iglesia. No la cabeza es Cristo. Querido hermano, el buen pastor muere por ellas. El Señor Jesús muere por sus ovejas. Y yo les hago una pregunta. El trabajo del pastor en aquellos tiempos, ¿cómo les parece? ¿Un trabajo lindo? ¿Delicado? ¿Limpio? ¿Tranquilo? ¿Sin esfuerzo? ¡Wow! Pastorear es un trabajo que no es para nada placentero en aquellos tiempos. Pero te voy a dar un detalle de esto. El pastor era responsable de las ovejas. No es lindo, es sucio, es cansador, es agotador, no te pagan bien. Y encima, si pasa algo, eres responsable. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, querido hermano. Tenés que ponerte a peligro, querido hermano, ¿no? David peleaba con osos, David peleó con leones. Ponía en riesgo su vida por las ovejas. En Isaías 31, si ustedes después lo buscan, van a ver que se llamaba a los pastores. Cuando había un león que estaba, o un oso, ¿no?, matando el ganado, y era muy peligroso, se ponían de acuerdo varios pastores. Se llamaban a los pastores que fueran a pelear, a defender a las ovejas para poder matar a ese león o a ese oso. Era un trabajo de riesgo. De paso les digo, el pastorado en estos momentos está considerado el tercer trabajo de riesgo de salud. En Éxodo 22:13, este pasaje es muy bueno porque ahí explica que cuando un pastor no se le perdía una oveja, se le robaban, se moría porque se caía al acantilado, o sea, le pasaba cualquier cosa, al dueño, el pastor le tenía que traer una prueba, un testimonio de que qué había pasado. No, me la robaron. No, se me cayó se me murió. Porque dice que esos pastores vendían las ovejas. El pastor, que es el Señor Jesucristo, muere por las ovejas. A diferencia de los pastores hoy en día, que ni siquiera buscan aquellas que están un poco lejos. No las trae. Querido hermano, cuando un pastor perdía una oveja, él tenía que dar testimonio y respaldo de por qué se había perdido, porque si no la tenía que pagar. Ustedes vieron todo lo que era lo malo de ser un pastor, y encima si le pasaba algo a la oveja, tenías que restituirla. Querido hermano, vamos a poner en práctica esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores estamos detrás de ustedes? ¿Porque somos pesados? Bueno, yo sí, porque es porque rendimos cuenta, hermano, de ustedes. Rendiremos cuenta de ustedes, hermanos. ¿Qué pasó, Julio, con tal ovejita? Ariel, no le dijiste lo que tenías que haberle dicho.
¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde un padre no exhortó a sus hijos? Y Dios le dijo, porque te callaste la boca, ahora les quito la vida. Es para que tengamos en cuenta la responsabilidad de los padres. No, déjalo que ellos después decidan. Con 14 años ya hacen lo que quieren. No, es que no lo puedo obligar. Dios puede decirte, porque no les exhortaste, no les dijiste lo que tenías que hacer, te los quito. Yo no quiero que el Señor me diga eso. Yo no quiero que el Señor me diga, ¿qué pasó con tu congregación? Que no les dijiste nada. Te la quito. Ustedes recuerdan que en la carta de Efesios el domingo pasado dijo el Señor que si no nos arrepentimos, si no hacemos las cosas por amor, que son las primeras obras, con la verdadera motivación, dice, yo iré y quitaré tu luz. Literalmente está diciendo eso. Dejarás de alumbrar la iglesia. Y tu vida y la mía, si el pastor se te cae la boca y pasa a ser muy bueno porque no te dice nada, lo único que estás haciendo es que tengamos que dar cuenta. Mira, hay muchos hermanos, esto lo hablamos con Julio siempre, y nos pasa siempre que estamos, sí, pero, y estamos ahí, no, pero no le tenés que decir eso, o no, sí, tenés que decirle, no, pero a veces es mejor que quedarse callado. La verdad que es un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque encontramos a muchos hermanitos no contándote nada de lo que hacen. Te enteras después. ¿Sabes por qué te enteras después? Porque no quieren que le digas lo que saben que le vas a decir. Y ahí andan muchos llaneros solitarios en la iglesia. Pero querido hermano, la tarea del pastor es dar cuenta por las ovejas. Pero lamentablemente, hermano, si tú no nos cuentas lo que haces, no sabemos de tu vida, yo no te puedo ayudar. Así que lo que tú estás haciendo es totalmente contraproducente a tu vida. Andar de callado, haciendo las cosas mal, para que nadie te diga nada, es contraproducente para tu propia vida. Porque te puedes caer, y feo. Recordemos que el Señor jamás te dijo que te libraría de todo mal. Él permite las cosas que nos pasan, porque Él que ama, disciplina. Y hay algunos hermanitos que les encanta andar en disciplina del Señor. ¿Por qué? Querido hermano, ¿sabes que la cantidad de horas que pasamos nosotros como pastores detrás de las ovejas, hablando con las ovejas, orando por las ovejas, y así todo se nos escapan un montón de cosas? Querido hermano, es porque rendimos cuenta y lo hacemos por amor. Porque es parte de nuestra entrega y nuestro llamamiento. Ahora, la verdad que, por eso decía que iba a ser difícil el mensaje, al lado de Jesucristo, muchas veces nosotros no vamos a llegar. Muchas veces fallaremos y nos quedaremos callados. Muchas veces no llegaremos porque no solamente que no nos integramos, sino que pasa mucho tiempo cuando las personas te estás diciendo y en algún momento dices, bueno, luchamos contra eso, hermano, de verdad. A veces que hay gente tan necia que decimos, bueno, que se golpee al final, pero la verdad que eso es la humanidad, eso es carnalidad, eso no es amor. Pero luchamos con eso porque nosotros también somos humanos, querido hermano. Pero la verdad que intentaremos siempre no callarnos la boca. Pero te digo algo más bonito que todo esto que te estoy diciendo que no es tan lindo. El excelente pastor que es el Señor Jesucristo nunca llega tarde. A Él siempre lo vas a tener. Disponible para poder ayudarte. Él pone su vida. Querido hermano, muchos anhelan estar parado dirigiendo en la iglesia porque es lindo, porque, hermano, pensad en algunas cosas. El Señor Jesús, como excelente pastor, pone su vida, entrega su vida por las ovejas, y hay pastores que apagan su celular porque están durmiendo y no quieren que le moleste. Hay pastores que apagan el celular porque estudian la palabra. Dedícate a otra cosa. Deja de decirle que le amas y después te desconectas para que no te molesten.
¿Sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra, en Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo? Él dice que está a la diestra de Dios hoy intercediendo por nosotros. Y nosotros apagamos el celular. Y nosotros decimos, ¿quiénes van a estar? Como Julio lo decía cuando estuvimos en San Sebastián. ¿Quiénes van a estar? ¿Qué actividad es? Bueno, según quien vaya. Y si lo que hay me gusta, voy. Y quieres ser pastor. Y quieres liderar a la iglesia. Y quieres estar al frente de un ministerio con la guitarra, con el piano, enseñando a los niños. Tesorería, lo que sea. ¿Y tú tienes estas condiciones? Cuando tenemos a un pastor que entrega su vida, como el Señor Jesucristo, dedícate a otra cosa. No te engañes. Pastorear es serio. Estar al frente de la iglesia es serio. Estar tocando la alabanza es serio. ¿Ustedes recuerdan cuando eligieron a los diáconos en la iglesia? ¿Los diáconos qué hacían? No estaban en la alabanza y todo esto como tenemos ahora en la liturgia evangélica. Acomodaban las mesas. Tienen que ser personas llenas de sabiduría, del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Para servir las mesas? ¿Para acomodar la silla? Y hay hermanos que encima, la hermana aquí está pidiendo una lista para que se ofrezcan a limpiar la iglesia y llevamos 6 años con los mismos. Para que si te ofrezco a dar un devocional aquí de frente, te prepara bien, ahí vienes. Querido hermano, el segundo punto. No, perdón, ¿qué quiero decirlo? No me voy a adelantar. Espero no irme tan lejos, pero... Querido hermano, el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Querido hermano, cuando Él dice, yo soy un buen pastor y doy mi vida por las ovejas, ¿sabe qué estaba haciendo Él? Anticipando la cruz. ¿Usted recuerda a los burladores en la cruz? ¡Ey! ¿Tú quieres salvar a otros? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Baja de la cruz? Cuando estaba con Pilato. ¿Tú eres el rey de los judíos? Querido hermano, no hagas caso de tu carne. No hagas caso de los burladores. No hagas caso de aquellos que menosprecian la cruz de Cristo. Y tú dices, pero vale la pena si mira a los hermanitos cómo se portan. Si vas a pensar así, estás dándole lugar a los mismos burladores de la cruz de Cristo. ¡Ey! ¿Vale la pena? Mejor bájate de la cruz. Si no estás dispuesto a dar tu vida por las ovejas, no te pongas en el ministerio. Porque le estás haciendo caso a los burladores de la cruz. No vale la pena, bájate. No vale la pena, no te levantes tan temprano a estudiar. No vale la pena, hoy no sales de fiesta porque te tienes que estudiar. Querido hermano, tengo muchas más cosas que decirte, pero ¿saben por qué Jesús no se bajó de la cruz? Porque tenía en claro su misión, tenía en claro su propósito. Y más te vale que si eres pastor de la iglesia o anhelas el obispado, tengas en claro tu misión. Es poner tu vida. Querido hermano, si no estás dispuesto a entregar tu vida, tu tiempo, tu descanso, no te metas en el ministerio. No digas que eres pastor. Querido hermano, el segundo punto, Jesús demostró que les ama. Primero que muere por ellas. Muere por las ovejas el Señor Jesús, pero también demuestra que les ama. ¿Y cómo digo esto? No es un asalariado. Él va hasta el final de las ovejas.
se entrega por amor a las ovejas. ¿Usted recuerda el pasaje que dice en Mateo 20, 28? Que Él entrega su vida y rescate por muchos. ¿Saben que la palabra vida es bio, zoe, y hay otra palabra que es suco, o suque, perdón. Y esta palabra suque literalmente habla del alma. Y al referirse al alma habla de toda la persona, entera. Es como si dijera toda la persona, todo el alma. Las palabras usadas ahí en Mateo es, Él entrega su alma en rescate por muchos. Toda su persona. ¿Sabes qué significa? Que Jesús amó de tal manera que dio al mundo. Que dio su vida. No es cuestión espiritual. No, yo te entrego, Señor, bueno, esta parte, pero esto ya no. Su alma. Él les entregó entero por amor a las ovejas. Dio su vida por las ovejas. No una parte. Yo te sigo, Señor, yo te voy a servir, pero esta parte ya no. No, querido hermano. El alma entregó Jesús. Su persona entera. Él sufrió la cruz. Clavos, espinas, azotes. Si vienes al ministerio, prepárate a sufrir. Intentas hacer un montón de cosas en el ministerio y ¿sabes qué recibes a veces? Críticas de cómo lo hiciste o cómo deberías haberlo hecho. Si no estás dispuesto a pagar el precio, que es amar hasta las lágrimas, amar hasta el fin, amar a la hora de sufrir. Hermano, cada vez que amas como Cristo amó, es sufrir un poquito de agonía. Muchas veces. En 2 Corintios 5, 21, la palabra de Dios dice que Él, a que no conoció un pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa palabra también en el griego es muy importante y está en muchas partes de la palabra de Dios. La palabra huper significa que lo hizo. Él fue la ofrenda por el pecado. Él es esto directamente nos habla de la sustitución por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, se hizo por nosotros, tomó nuestro lugar, nos amó hasta el fin, entregó su vida. Querido hermano, ¿estás dispuesto a entender de esa forma el amor de Dios a la hora de servir? Significa amar más a tu esposa que a tu esposa, ¿eh? Significa amar a Dios más que a tus hijos. Y no estoy hablando de descuidarlos, ¿eh? Porque el que descuide su casa ha negado la fe. Lo tenemos claro. Estoy hablando de vos, de tu persona. De esa que lucha diciendo, a ver, Julio, vale la pena. A ver, Ariel, pero sí, siempre lo mismo. Ahí es cuando tienes que luchar y en saber en claro cuál es tu misión como pastor, como líder de la iglesia. Jesús lo tenía en claro. Y el versículo 15 y 17, fíjate que dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dice que también tiene otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño. Querido hermano, pensando en lo que habíamos hablado en la puerta, ¿recuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, ellas me conocen, querido hermano. Esta palabra conocer es la misma palabra usada en Génesis, capítulo 4, versículo 1, donde dice, Adán conoció a Eva y engendró. Y así en cada vez. Habla de una relación íntima, una relación de amor, una relación de comunión íntima. ¿Sabe qué significa cuando Jesús dice que Él conoce sus ovejas? Y las ovejas le conocen en que ya Cristo entabló una relación desde antes de la fundación del mundo. Y yo le dije que le iba a explicar un poquito más cuando dice, nunca os conocí. ¿Recuerdan de Mateo?
¿Sabe qué significa? Yo sé de ustedes, pero no tengo ninguna relación de ustedes. Jesús conoce a todos, pero no todos, con todos tiene una relación. Es por eso que en la iglesia está lleno de personas que dicen conocer a Dios, pero Dios te conocerá, porque sabrá de ti, pero quizá no tiene una relación contigo. A eso Jesús le dice, apartó de mí, no te conozco. No tengo una relación contigo, te conozco. Sé de ti. Querido hermano, es como decir, hey, Ezequiel, tengo información de ti, pero no tengo ninguna relación contigo. Y hay muchas personas que están en esa situación en la iglesia. Por eso Jesús lo dijo. Hay muchas personas que dirán, sí, no faltaste ningún domingo. Pero a la hora de ayudar económicamente, ¿te ocupaste de tu hermano que le faltaba? ¿Cómo extendiste el reino de Dios? Como siempre decimos entre los evangélicos, el último que se convierte es el bolsillo, ¿no? Hermano, ¿de qué le sirve, como dice Santiago, decir que tiene fe y no tener obras? Es un conjunto. Las obras vindican, demuestran tu fe. Entonces, hermano, amar de la manera que Cristo amó es tener una relación de amor, de entrega total. Jesucristo lo hizo. Nos amó hasta el fin. Y otra cosa, para ir terminando, Él las une. Muere por ellas, les ama y las une. Jesús dijo, usted le hago una pregunta, ¿qué pasa si un pastor, mientras está en el rebaño, un pastor común de ovejas, muere? ¿Qué pasa con las ovejas? Se dispersan. O sea, no hay nadie que las guíe, que las cuide, se dispersan. Con el excelente pastor que es el Señor Jesucristo eso no ocurre. ¿Saben por qué? Porque Él murió, sí. Nos amó hasta el fin, sí. Pero ¿saben qué? Resucitó para unir a todo el redil en la salvación al final. Él no hace las obras incompletas. Él lo hace de manera perfecta. Es el excelente pastor sobre todo porque Él resucitó y nos vuelve a unir. Querido hermano, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? ¿Se acuerdan en los evangelios cuando Jesús le dijo, mi Padre que me la dio es mayor que todos y no he perdido ninguna? Murió el pastor. Las ovejas se dispersan. Pero con Jesucristo no pasa eso. Jesucristo murió, pero resucitó y no perdió ninguna. Ninguna se dispersó. Él es el que hay una descarriada y va y la busca. Porque no pierde ninguna. Hermanos, ¿cuántas veces los pastores estamos detrás de ustedes? Porque consideramos que las tenemos que unir. No de la manera de Jesucristo, porque ninguno de nosotros resucitó, pero lo hacemos por medio de la palabra. Una misma fe, un solo Dios, un bautismo. La unión en la palabra de Dios. Querido hermano, saben que en Zacarías 11:6 nos habla de estos pastores asalariados y en unas versiones en este pasaje usa el contratado. ¿Saben qué hace el contratado? No intenta reunir las ovejas. Así que hermano, yo te pido algo. No los consideres pesados, don Julio. Es que no somos pastores asalariados. No nos contrataron para hacer nuestro trabajo. El Señor es el llamamiento de Él. Y nosotros queremos hacerlo con la mejor intención posible. Querido hermano, no lo vamos a hacer por dinero. No lo hacemos ni lo haremos por dinero. Lo hacemos por amor. Los falsos pastores
que como eran los israelitas, eso lo hacen por dinero. Querido hermano, esos son los ladrones, los lobos. Podemos identificarlo como el mismo Satanás, como los falsos maestros, los hombres malvados, los mercenarios de la fe. Querido hermano, hoy tenemos a pastores diciendo que si te metes con ellos, como son ungidos, hasta puedes perder la vida. Y dan testimonio de eso, ¿eh? Uno se metió conmigo y falleció. Te lo dicen en la cara. Querido hermano, esos son los contratados, los que no intentan reunir las ovejas por amor, sino por amor al dinero. Nosotros lo hacemos por amor. Querido hermano, pastorear como Cristo es poner en riesgo tu vida. Es amar hasta el fin. Y es unir, pero ya no por medio de la resurrección, nosotros no podemos hacer eso, sino por medio de la palabra. Así que cuando estamos detrás tuyo por la palabra, es que estamos tratando de hacer la función de Jesucristo. Ser un buen pastor. Con la primera palabra, ágatos. Bueno, bondadoso. No con la otra palabra que es solamente aplicada a Jesucristo. Queridos hermanos, ¿saben también por qué lo hacemos? ¿Recuerdan la predicación de Pedro? ¿Me amas? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Justamente, querido hermano, nosotros trabajamos para el Señor, son de Él, no son mías. Yo no puedo hacer lo que me parezca la gana con ustedes. Tengo que hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer, porque que me llamó y dueño de la iglesia y cabeza de la iglesia y dueño de sus vidas es Jesucristo. Son sus ovejas. Yo no puedo tratar de hacer lo que quiera con la iglesia, porque no es mía. Ustedes son de Cristo. Por eso yo siempre digo a los pastores que le devolvamos la iglesia a Cristo. Hay algunos pastores que se enseñorean de las iglesias. Hay pastores que les tienes que decir cuando te vas de vacaciones, a ver si te da permiso. Te dice con quién te tienes que casar. Querido hermano, nosotros no somos el dueño, la cabeza es Cristo. Querido hermano, nosotros no tenemos una palabra propia, profética. La única más segura está en la Escritura. Nosotros no tenemos ningún poder en las palabras. La única que transforma la vida es la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad propia. La autoridad es delegada por medio de la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que si nosotros te decimos, haz esto, y la Biblia no lo dice, ni caso. Pero si lo hacemos y la Biblia lo dice, no me hace caso a mí, le hace caso a Dios. El no obedecer lo que el pastor dice del púlpito cuando la Biblia lo dice, no es desobedecer al pastor, es desobedecer a Dios. Así que, para terminar, quiero decirte, hermano, que me permiten una cosita bonita. Si tienes a un buen pastor o a unos buenos pastores, ora. Ora por ellos. Sométete a ellos. Si ellos imitan a Cristo. Y otra cosita, son escasos esa clase de pastores. Así que ora por los pastores de esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo tan bonito, Señor, que podemos compartir con tu palabra. Gracias porque ella nos deja indicaciones. Realmente lo que tenemos que hacer para que te agrade a ti, Señor, que sea aceptable a ti, no lo que nos parezca a nosotros. Señor, servirte, amarte, no es como a nosotros nos parezca. Lo dice tu palabra de cómo hacerlo. Es por eso, Señor, que te rogamos que bendigas nuestros corazones y realmente podamos quebrantar, sacar, rehusar, despojarnos de todo aquello, Señor, que nos impide tener una relación correcta contigo, Señor. Dios, que no nos engañe el diablo, limita la obra del diablo, Señor, en la vida de mis hermanos, en mi vida, para que no digamos, bueno, ya habrá tiempo. Señor, debemos estar listos para la hora de salida porque no sabemos cuándo estaremos contigo. O tú vienes o iremos nosotros, Señor. Pero, Señor, ¿qué llevaremos en nuestras manos? Señor,
¿En qué ocupamos nuestra vida? ¿Para qué vivimos, Señor? Tu palabra lo dice. Si vivimos o morimos, para ti es que debemos hacerlo. Señor, no existe la vida sin ti, porque tú eres la vida. Señor, no existe satisfacción en esta vida, porque tú eres el único pan que satisface. Señor, no hay visión clara del propósito de nuestra vida, porque solamente tú eres luz. Señor, no hay forma de que hagamos cosas para merecernos el cielo, porque tú eres la única puerta. Y Señor, no hay nadie como tú para cuidarnos, porque tú eres el excelente pastor, que nos sostiene con tu callado, con tu vara. Señor, ayúdanos a aprender de estas declaraciones tuyas, de cómo debemos vivir, en función de tú quién eres, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.